Buenas noches. Hoy vamos a desarrollar el curso de planeamiento del transporte a cargo del ingeniero Wilfredo Gallegos. En esta primera semana vamos a conocer los conceptos básicos del planeamiento del transporte. ¿Qué es planeamiento? Planeamiento es la etapa inicial, cuando se formula lo que se desea a un tiempo futuro para alcanzar un objetivo. Este objetivo se logra a través de las metas. Pues bien, vamos a visualizar estos dos conceptos a través de la formulación de un ejemplo llamado proceso de un estudiante. Muy bien, cuando uno termina la secundaria, tú tienes al frente dos caminos. Uno, la de insertarte en la sociedad para comenzar a trabajar. El otro camino es seguir estudiando. Este joven se decide seguir estudiando, tomó una decisión. Al ver qué cosa es lo que va a estudiar, encuentra un abanico de profesiones, escoge una y decide seguir esta carrera. Tomó otra decisión. Luego, escoge la universidad de un abanico de entidades que dictan esta carrera, o sea, universidades. Escoge una, está tomando otra decisión. Muy bien, ya escogió, decidió seguir estudiando, decidió una determinada carrera y escogió una determinada universidad. Todos es un proceso de decisiones. Se somete al proceso de admisión, ingresa a la universidad, ya es universitario. Pero la universidad tiene 5 escalones cuando es anual, tiene 10 escalones cuando es cíclico. Entonces, ¿qué es lo mismo? Un año se divide en 2 ciclos. Tiene que hacer un esfuerzo a través del tiempo para cuando este joven sube el último escalón, ya ha completado con todos sus cursos, su bachillerato y su título. Por lo tanto, ha llegado a la etapa del objetivo. Pero esos 5 años que ha transcurrido estudiando, a eso se llama metas. Entonces, cuando se formuló el deseo para un futuro de ser un profesional, de ser un ingeniero, tuvo que pasar por un proceso que se llama metas y llegar a su objetivo. Cumplió, llegó a su objetivo. También, planeamiento de transporte debe entenderse como un proceso continuo que responde a los cambios de las necesidades y deseos de la población. El planeamiento no es estático. El planeamiento es dinámico. Es dinámico, no se detiene. Es como la vida, es como el tiempo no se detiene, es continuo, nunca vuelve a repetirse, es continuo.
hacia adelante. Pero en planeamiento hay que responder ante los cambios que se van presentando en el futuro. ¿Qué es lo que necesita esta población? ¿Qué es lo que también desea? Tiene que responder ante esas expectativas o inquietudes. Veamos de otro lado. Una planeación efectiva debe basarse en hechos y no en emociones vagas y genéricas. Definitivamente el planeamiento tiene que basarse en hechos que han transcurrido, que está transcurriendo de repente en el presente. Pero no puede hacerse planeación con información que de repente pues están algo superficiales, genéricas. Habría que profundizar para llegar a cosas concretas, a hechos concretos. Veamos de otra forma, la planeación es un trabajo de índole intelectual porque relaciona hechos, situaciones, tiene que tener experiencia, tiene que haber estudiado el área, el problema. Porque para ello se necesita reflexionar. Esta reflexión con los requisitos anteriores ayudan a la imaginación para elaborar un modelo completo de actividades y proyectos a desarrollar dentro de un plan determinado. O sea, un plan está basado en actividades que son de rutina o actividades que han sido formuladas dentro de este proyecto o actividades que son nuevas y proyectos que han sido formulados para este determinado periodo. Necesidad de planeación. Ninguna entidad o empresa de transportes puede alcanzar el éxito si no tiene una planeación competente. Cuando se dice empresas, no solamente de transporte, sino cualquier otra empresa o alguna entidad de la administración pública, pueden ser municipios o que son gobiernos locales, regionales o nacionales. No pueden tener éxito si no han elaborado o formulado algún plan con respecto a su área. Pues bien, la eficacia del transporte es un resultado del orden. No puede venir de la casualidad ni de la improvisación. Tú no puedes no puedes obtener un buen resultado sin haber hecho un plan. A la vez, todo plan de transporte tiende a ser económico. Cuando se planifica es para no entrar en riesgos, en hacer grandes inversiones y después no lo vamos a aprovechar. Hay proyectos, por ejemplo, que se ejecutan, terminada su ejecución, periodo prudencial, y se vuelven instalaciones o proyectos que no son usados, a los que nosotros comúnmente les llamamos proyectos elefantes blancos. ¿Sí?
se ha invertido, pero no cumple ninguna función de satisfacción o resultado, puede ser social o económico. La planeación es una función fundamental del proceso administrativo. En toda empresa o en toda entidad hay un proceso que se genera para tener como resultado un servicio o un producto físico. Entonces necesariamente tiene que haber, para que haya producción, tiene que haber organización, tiene que haber ejecución y se tiene que hacer un control al producto físico o al servicio en forma cualitativa y cuantitativa. Para planear es necesario tener en cuenta dos elementos. El primero es el futuro. Toda planeación es para futuro, a lo que se viene. Una planeación no es para el día de hoy o para lo que está sucediendo hoy, menos para el tiempo pasado o esas cosas que ya sucedieron. No, planeación es futuro, hacia adelante. La otra necesidad de planeación es que tiene que haber relación entre las metas finales y cómo obtenerlas. Es decir, cuando nosotros avanzamos en un camino y necesitamos tiempo, y necesitamos recursos, y necesitamos autorizaciones, y tenemos, etcétera, etcétera, entonces debemos saber cómo obtenerlos. Para eso se hace la formulación de un plan y si se quiere más detalle, entonces se hace a través de un proyecto. Muy bien, vamos a ver hacia adelante la primera actividad. Vamos a ver el futuro. Tiene tres pasos principales. El primero es el transporte se desarrolle en un ambiente de cambios acelerados. Pero estos cambios acelerados tienen cuatro particularidades. Nos dice A, que se debe planear para un futuro incierto. Plan, futuro. Y bueno, pues en el futuro nosotros podemos sacar nuestras proyecciones matemáticas, nuestras partes subjetivas, podemos pedir consejos. En realidad, cuando vemos a futuro, son posibilidades. Y eso es una cualidad que es incierta. La otra, B, se debe planear en un medio de revoluciones concurrentes. ¿Cómo? Por ejemplo, el progreso acelerado de las tecnologías. Todos los años, en el rubro de transportes, se lanza con mucha anticipación los modelos de los vehículos que van a venderse un determinado año.
No hay un estancamiento, no se repiten los mismos modelos, siempre van agregando una actividad, una cualidad, siempre en el afán de buscar algo mejor a menos precio. Lo otro vamos a ver, la población va cambiando continuamente. Estos cambios continuos, por ejemplo, la edad. Antes era la esperanza de vida de un determinado medio, era 60 años. Imagínense, hoy día tenemos esperanza de vida de 110 años. Son 60 años más que la sociedad ha cambiado por diferentes circunstancias. Una mejor alimentación, una mejor educación de cómo conducirse en la vida para durar un poco más. Va cambiando. Ya los ancianos de ayer no son los de hoy, ni van a ser los de mañana. La medicina va a ayudar a alargar el ciclo de vida de una persona, etcétera, etcétera. La educación en la población todos los días cambia, apoyado en las nuevas tecnologías de comunicación, de tal manera que ya la información o las herramientas enriquecedoras de la conducción de una persona con mejores propiedades, con mejor conocimiento. Entonces, esa comunicación que hoy día llega rápido porque los transportes se han modernizado, se han hecho más ágiles, se han hecho mucho más cómodos o más baratos, más fácil de adquirirlos, etc. Ese se llama costumbres. Ya esas costumbres en términos genéricos, hoy día podemos llamarlo idiosincrasia. Cada vez la población tiene mayores expectativas. Quiere un producto rápido, mucho más, a menos corto tiempo, mucho más cómodo o más económico, de una magnífica calidad, mejor que la versión anterior. Pero lo quieren para hoy día, no lo quieren para mañana, lo quieren hoy. Entonces hay que responder a esas exigencias si queremos satisfacer esas expectativas. En forma puntual, la vida de los vehículos dentro del transporte cada día se van acortando. Antes nos hacía un vehículo 30 años, 40 años. Hoy día se tiene un vehículo económico y técnicamente entre 5 y 10 años. Ahí por esos parámetros va cambiando. Ya no son de los 20, porque las políticas industriales en el consumo lo van realizando a través de las mejoras, pero con periodos ya preestablecidos, llámense cajas negras.
ya viene empaquetado, ya viene programado y no hay nada que hacer al respecto. Hay que someterse a ello. Uno de ellos, por ejemplo, son los teléfonos. El transporte, por ser multimodal, por su diversidad de modales, como es el terrestre, el acuático, el aéreo, el cuasi transporte, es grande, es complejo, variedad de organizaciones para su mejor administración y control, ¿ya? Todo ello se debe conocer y a la vez requiere de una organización de planeación para un mejor resultado. Necesariamente tiene que haber equipos permanentes que vayan conociendo la necesidad de la población, lo que se hace para satisfacer estas necesidades, cuáles son los resultados que hemos tenido y aprovechar todo este conocimiento para realmente hacer una planeación totalmente rigurosa a las expectativas de un cierto objetivo. Muy bien, vamos a ver el 2. Un gerente de transporte debe hacer que sucedan cosas. En una entidad pública, como políticas, en una empresa, como en operaciones, no, un gerente nunca está esperando que suceda. No. Él hace que sucedan las cosas. ¿Por qué? Porque ya lo ha planificado con bastante anticipación y ha analizado cada puesto para cada operación que se realice. Y llega una secuencia de tal manera que tengamos un resultado final, llámese producto, que puede ser un bien físico o puede ser un servicio. Los buenos resultados sin una planeación proviene de una casualidad. Aquí hay que tener en cuenta. Puede ser que en el trajín de la vida, de tu vida profesional, encuentres a alguien que te diga, fíjese, ingeniero, yo tengo el éxito en mi empresa y yo no lo he planificado. Me he ido en función de la intuición y las cosas que se me han presentado. Yo dije, tengo mejores resultados que aquellos negocios o personas que han formulado todo su plan y bueno, algunos podríamos decir que se defienden, pero yo he tenido mejor éxito que ellos. ¿Sí? Puede darse ese caso en términos de casualidad. Han concurrido ciertos factores de tal manera que circunstancialmente han coincidido en cada parte de este proceso de lo que has querido obtener y te ha dado resultado, sin haber pensado qué es lo que te iba a presentar o que te iba a suceder en un futuro. Pero al fin y al cabo obtuvo un buen resultado. Eso se llama casualidad. No es general, es pero es muy probabilísticamente casi cero. No llega a cero, sino
casi cero de esperanza de que sucedan estas cosas. Bien, significado de la planeación. Planear es tan importante como ejecutar. Muchos pensarán de que planear es cosa secundaria. No, es tan importante o mucho más importante que ejecutar, porque se está previendo de que no hagamos inversiones insulsas, que no tomemos decisiones que estemos equivocados, porque nos va a ayudar a que obtener un resultado eficiente. Por eso se dice que planear es tan importante como ejecutar, y la planeación tiene que ser antes de realizarse. Caso contrario, no es un plan. También se ha dicho que la planeación es de índole intelectual. ¿Por qué? Porque requiere de un personal que esté totalmente preparado, porque no es físico, sino es intelectual. Se requiere de mucha reflexión. Se tiene que avisorar qué es lo que va a suceder, con herramientas, por supuesto, matemáticos, estadísticos y mucha creatividad hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, quiere decir de que estamos previendo lo que va a suceder en el futuro. Y es una decisión que tomamos a priori, porque estamos viendo qué es lo que va a suceder hacia el futuro y nosotros estamos ya programando lo que va a suceder en el futuro. Entonces son el resultado de que nosotros formulado varias alternativas, las hemos estudiado, las hemos analizado y hemos escogido la que mejor responde a las expectativas. También hay que tener en cuenta que la organización se desarrolla en un medio complejo. Complejo, ¿por qué? Porque el transporte se maneja pues actividades multimodales, o sea, tenemos diferentes modales de transporte y a ello hay que agregar el dinamismo de que a través del tiempo rapidísimo va cambiando su tecnología, entonces todo va cambiando porque va modernizándose y va cambiando sus maneras de consumo, sus maneras de comunicarse, sus maneras de transportarse, ¿no? Esto que ha pasado. Entonces, mejores tecnologías, más vías, hay una serie de cosas nuevas que vienen, entonces eso genera mayores volúmenes de operación. Y a mayores volúmenes de operación va creciendo nuevas necesidades, nuevos proyectos. Todo ello, también cuando hablamos de volúmenes, también a mayor volumen los costos son menores, entonces se espera pues de que los pasajes o los fletes bajen por estas crecientes
tecnologías que van trasladando a mayores volúmenes, mayores cantidades. Pero todo ello crea un problema. Va desplazando al ser humano, va desplazando a tecnologías que ya pasaron cierto tiempo, que los llamamos tecnologías obsoletas, algunos justificados, otros que son aceleradamente por la invención de nuevos equipos, nuevos vehículos, nuevos métodos que hacen de que los productos sean pues totalmente evolucionados. Eso son los problemas que nos hay que tener en cuenta cuando hacemos una planificación. Vamos a ver las etapas de la planificación. La primera etapa nos dice que hay que hacer el reconocimiento de la necesidad. Hay necesidades actuales, necesidades en la cual puede subdividirse en leves, regulares o muy graves. Depende del ángulo donde el analista lo enfoca su estudio. Porque también habrán necesidades que no se identifican. Existen, pero son relacionadas con otras actividades, menos es identificado por lo que corresponde al área del transporte. También estamos hablando de problemas. Hay que reconocer si existe o no existe el problema. También, de la misma forma, hay problemas que se viene arrastrando desde muy antes. El mismo problema subsiste hoy día. Entonces, si no se reconoce, no se identifica el problema, es muy difícil de reconocer, muy difícil de solucionar el problema. Porque por ahí dicen que si usted llega a focalizar el problema, o sea, llegaste a reconocer el problema, prácticamente ya casi está resuelto este problema. Porque usted ya lo identificó y va a buscar la forma de cómo solucionarlo. Entonces, regresamos al concepto. ¿Qué cosa es un problema? Un problema es la situación actual, cómo se desarrolla esta actividad hoy día, que nos parece que está mal, y comenzamos a pensar en algo ideal, cómo debería ser. Entonces acá hay una distancia entre lo real y lo ideal. Esa diferencia de lo real con lo ideal se llama problema. Muy bien, una vez que nosotros ya hemos conocido qué cosa es un problema, también hay que tener en cuenta que los problemas en planeamiento existen en el futuro. Porque nosotros hemos visto que cuando se presenta un problema, tratamos de resolver ese problema, generamos una nueva, damos un impulso, damos un desarrollo. Esto ya lo superamos. Pero también cuando usted implementa una nueva política, un nuevo modal, un nuevo equipo, una nueva organización, una nueva política, entonces va a generar nuevos problemas. Hay que tratar de conocer cuáles van a ser las consecuencias
y qué problemas se van a generar en el futuro. Trabajar hacia adelante. Por eso es que cuando comenzamos a hablar de problemas había que ser reflexivos, había no solamente creativos, sino había que ser una secuencia lógica lo que va a suceder en el futuro. En el segundo nivel estamos hablando de las metas de la planificación. Es el camino en el cual va a transcurrir el plan. Este camino necesariamente está a través del tiempo, con la variante de actividades, qué proyectos vamos a hacer, cuánto van a costar, quiénes van a intervenir y cómo se va a llegar al objetivo. Todo eso tiene que ocurrir para llegar al objetivo. Hay que caminar en metas para llegar al objetivo. Y el objetivo es aquello que cuando nosotros comenzamos, en el ejemplo del estudiante, cuando comienza a pensar qué puede ser, trabajo o estudio. Determino en estudio qué cosa quiero ser ingeniero, ya toma. Y cuando concluye, entonces él ya llegó, terminó las metas, ya llegó al objetivo, porque terminó las metas. Entonces era lo que la sociedad también, cuando hay problemas y a través de un plan quiere moverse hacia sus objetivos, que es el bienestar de toda la sociedad. La etapa 4. Estudio de la demanda. El estudio de la demanda nos manda a hacer un levantamiento de información cuantitativa. Es un inventario en números, lo que realmente tenemos. Es la información cualitativa, que también tenemos. Es bueno, es malo, es regular. La conjugación de estos dos factores, cuantitativo y cualitativo, entonces nos va a dar el resultado del estudio de la demanda. Pues bien, este estudio de la demanda se tiene que analizar, que corresponde a la etapa 5. Hay que hacer una comparación del resultado del análisis de la demanda, es decir, una sola información. Acá interviene el aporte del planificador, o sea, del ingeniero, lo que él ha pensado, lo que la sociedad le pide, que tiene que ser mejor. Entonces ya le está formulando una idea. Cuando tiene ya un concepto cabal, lo que es el futuro o un determinado tiempo, entonces se concreta lo ideal. Para ello, entonces viene a ser lo real es la información, el resultado de la demanda, y lo ideal viene a ser lo que el ingeniero quiere para esta sociedad. De cómo son dos cifras diferentes, son dos ideas diferentes, entonces hay una distancia. Esa distancia se llama problemas. Entonces ya se generó el problema.
Pero este problema tiene que formularse, buscar soluciones. Al buscar soluciones no solamente nos encamina un solo derrotero, sino una gama de alternativas que se puede generar. Como estamos hablando del transporte, entonces puede ser, no mejoramos el transporte terrestre, o mejoramos el transporte aéreo, o mejoramos el transporte férreo, otro, mejoramos el transporte acuático o el cuasi transporte. ¿Con cuál de ellos puede ser viable la solución a este problema? Entonces ahí estamos pasando. Ya hemos formulado ya el diseño de soluciones, que viene a ser la etapa 6. Una vez que ya está diseñado cada una de las alternativas, indicando las posibilidades que puede ver, entonces pasamos a la evaluación de estas alternativas. Ahí vamos a considerar cuál de la alternativa es más útil, cuál de la alternativa es más efectiva en la solución al problema que nosotros estamos focalizando. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer una presentación ya concreta del plan, que viene a ser el nivel 8. En el nivel 8 nosotros ya hemos presentado el plan. Hay que tener en cuenta la presentación del plan, que tiene que ser bastante profesional, tiene que ser con la alternativa más viable, que sea efectiva. Hay que tratar de hacer la mejor venta posible de nuestro plan, sustentando de una manera coherente que tenemos que convencer al quien nosotros le estamos presentando nuestro plan. Una vez que se ha terminado la presentación y se ha aprobado este plan, pasa a la ejecución. Esas son las partes del plan. Muchas gracias.